Muy bien, continuamos entonces con lo que estábamos viendo del pie y estos tres conceptos importantes, el retropié, el medio pie y el antepié. Vamos a mirar otra diapositiva donde esto se ve un poco más claro. Aquí podemos ver entonces del lado izquierdo, en esta imagen un poco más oscura, se puede ver bien diferenciado y separado las distintos componentes del pie y estas tres divisiones. Cuando hablamos de retropié, entonces, nos referimos sobre todo a el hueso astrágalo y el calcáneo, la función conjunta que tienen el astrágalo y el calcáneo, ¿sí? Es la parte más posterior del pie que va a conectar directamente con el tobillo. Esta parte del pie es más estable, tiene una función más de soporte de peso, de sostén, y tiene movimiento, pero siempre el movimiento que tiene que ver con en relación al tobillo, es decir, movimiento únicamente de flexo-extensión, que es lo que permite hacer el tobillo. Más adelante viene el medio pie, ¿sí? Que va a estar marcada la división por un conjunto de articulaciones entre el astrágalo, el calcáneo y el resto de los huesos del pie, ¿sí? Esta división es lo que está marcado acá con verde, es la articulación de Chopard, se le dice articulación de Chopard a esta unión, ¿sí? A esta línea divisoria. A partir de la articulación de Chopard empieza a formarse lo que es el medio pie, que son otro grupo de huesitos de la parte del empeine, la que decíamos que era el empeine, que ya no tiene tanta relación con el tobillo, sino que trabaja en conjunto con la parte más anterior del pie. Y lo que caracteriza a esta parte es que se empieza a formar el arco, los arcos del pie se empiezan a formar a partir del medio pie, y es aquí donde se va a determinar si la persona tiene pie plano, pie cabo, si tiene alteraciones en cuanto al arco. Y también lo que tiene es que empieza a ser mucho más móvil, tiene más libertad de movimiento. Al no estar relacionada directamente con el tobillo, esta parte, y está formada por más huesos, hay más articulaciones en juego, entonces hay más libertades de movimiento. En esta parte el pie ya puede empezar a hacer movimientos de desviación hacia adentro o hacia afuera, lo que se conoce como inversión y eversión, ¿sí? El desviar el pie hacia adentro se le dice inversión y el desviar el pie hacia afuera se dice eversión. Hay más movimiento también en el eje, respecto al eje del pie, generando movimientos de rotación también hacia adentro y hacia afuera. Y conecta directamente con la parte más anterior del pie a través de la segunda línea de división, ¿sí? La otra línea de articulaciones, que es la unión de estos huesos del empeine con los metatarsianos, ¿sí? Con los 5 huesitos que empezaban a formar la raíz de los dedos. Esta unión se le dice, esta línea de articulaciones se le dice articulación de Linfranc. Es otro anatomista que le dio nombre a esta línea y marcó esta diferencia entre el medio pie y lo que se le dice el antepié. ¿Sí? Esto que está aquí, que está formado por los metatarsianos más las falanges de todos los dedos. Recordamos que las falanges teníamos 3 falanges por dedo, un juego de 3 falanges por dedo, menos el dedo pulgar, el dedo gordo, que tenía solo 2. ¿Sí? Entonces, junto con los metatarsianos y la falange se forma el antepié, que lo que caracteriza al antepié sobre todo es la gran capacidad de movimiento que tiene, obviamente, ¿sí? Con la libertad de movimiento que tienen los dedos, ¿sí? Y la capacidad de ensancharse, de separarse, a lo que hablábamos hace un rato con Noé, también tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 3 divisiones, ¿sí? Los 3 componentes que forman al pie, cada uno con características específicas, con libertades de movimiento específicas, ¿sí? Vemos que entonces la parte más posterior es la más estable, la más firme, que brinda más soporte, pero no tiene tanto movimiento, y a partir del medio pie ya empezamos a tener más libertades de movimiento hasta el final que tenemos los dedos con todos los movimientos que pueden hacer los dedos, que ya los vamos a ir revisando también, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante para marcar, junto con otros detallitos más que vamos a hablar del pie, respecto
a la funcionalidad del pie, cómo funciona el pie. Eso es lo más importante para mí, ¿sí? Más allá de los nombres, el astrágalo, el calcáneo, los cuboides, todo eso lo vamos a ir aprendiendo también, pero con más tiempo. Sí me parece muy importante marcar estos tres conceptos y que los tengan bien claros. Bien, avanzamos entonces con unos temitas más. Vamos a meternos directamente de lleno con los músculos del miembro inferior, de la extremidad inferior. Vamos a tratar de revisar todos los músculos que van desde la cadera hasta el pie. Hay varios músculos internos de la cadera y de la cintura que no los vamos a revisar hoy, los vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Sobre todo nos vamos a concentrar en los músculos del muslo, la pierna y el pie, ¿sí? Son muchos, son una gran cantidad de músculos, más de los que se ven acá. Este es solamente la parte superior del miembro inferior, después hay otros más. Pero vamos a tratar de verlos de una manera muy simple para que sea más fácil de aprender, ¿sí? Vamos a tratar de organizarlos por grupos musculares. Tiene que ver mucho con lo que hablamos en un momento con Karina, de tratar de entender los músculos no por su nombre específico, no aprenderse de memoria cada nombre, si bien va a haber músculos que ustedes van a empezar a aprender a conocer y a nombrar. La idea no es que ustedes se aprendan todos los nombres de memoria y tengan todo ahí una lista enorme de músculos sin entender dónde está cada uno. Lo importante que vamos a usar nosotros para organizar es las caras, aprender las caras y los grupos musculares y qué función cumplen, ¿sí? Por ejemplo, qué músculos tenemos en la cara anterior de la pierna, en la cara frontal de la pierna, ¿sí? Qué músculos tenemos en la cara posterior y qué función cumplen, qué movimientos generan en la pierna, ¿sí? Eso nos parece más importante que ustedes vayan aprendiendo. Después los nombres específicos es como los huesos, de a poquito se van a ir incorporando. A medida que ustedes los vayan conociendo más, se van a ir aprendiendo los nombres solitos. Bien, avancemos entonces. Tenemos, lo que vamos a ver ahora es una división anatómica, ¿sí? Una división que se hace en anatomía para poder explicar, digamos, los grupos musculares del muslo, ¿sí? ¿Qué se dice del muslo? Veamos, vamos a ver en este dibujo lo que hace el anatomista, lo que intentó hacer el anatomista en este dibujo es un corte de la pierna, un corte transversal, así cortando el muslo, mejor dicho, y mostrando cómo se vería la pierna desde una vista superior, cómo se vería el muslo de una vista superior, ¿sí? Esto es lo que se ve, así se ve. Este sería el hueso del fémur, este sería la piel, el conjunto de capas de la piel, y estas masas de colores que se ven acá son las divisiones de los músculos del muslo, ¿sí? Lo que se llaman los compartimentos del muslo, ¿sí? Estos compartimentos son reales. Los músculos en el muslo están divididos de esta manera por porciones rodeados de fascias, ¿sí? Que eso es lo que también vamos a ir, vamos a ir aprendiendo a nombrar y a conocer. Pero antes de eso vamos a revisar estos compartimentos. Tenemos, por ejemplo, a ver, acá, tenemos el compartimento anterior, ¿sí? La parte de adelante del muslo. Anterior y externo, ¿sí? Porque también abarca un poquito la parte externa de la pierna. En este compartimento se encuentran los músculos que tienen más que ver con la función extensora, ¿sí? Acá está sobre todo el principal, es el cuádriceps, el músculo de la parte de adelante del muslo, que se puede ver en esta imagen, está nombrado con el número 9 y 10, ¿sí? El cuádriceps, que se llama así porque está formado por 4 fascículos, 4 submúsculos, que entre los 4 gobiernan y trabajan toda la función extensora de la rodilla, ¿sí? En la parte de adelante del muslo tenemos el cuádriceps que tiene la función extensora de la rodilla. Cuando uno hace fuerza con el cuádriceps, lo que termina haciendo es estirar la rodilla y poniendo recta la pierna. También tiene un gran componente también de rotación externa y abducción, es decir, gira hacia afuera la pierna, el miembro inferior completo, y lo abduce, lo separa. Eso tiene que ver sobre todo con los músculos que están en la parte más externa, ¿sí? Acá trabaja mucho el vasto externo, que es una parte del cuádriceps, y otros músculos como el tensor de la fascia lata, músculos que están bien al costado de la pierna, ¿sí?
Entonces decimos que en este compartimento tenemos músculos predominantemente extensores de la rodilla, rotadores externos y abductores, ¿sí? Que llevan hacia adelante y hacia afuera la pierna. Después tenemos los músculos de la parte posterior, la parte de atrás del muslo, ¿sí? Del compartimento posterior. Acá tenemos sobre todo, vuelvo a la imagen anterior, protagonistas, el semitendinoso y semimembranoso, y el bíceps también, el bíceps femoral, el bíceps de la pierna. Tres músculos muy importantes, muy fuertes, que en su conjunto se los suele llamar los isquiotibiales. Isquiotibiales. Isquiotibiales porque tienen la característica de que van más o menos de la zona de una parte del músculo del hueso de la cadera que se llama isquión, ¿sí? Parten desde ahí y van recorriendo toda la parte posterior, la cara posterior del muslo, hasta llegar a la tibia. Entonces son del isquión a la tibia, isquiotibiales, ¿sí? Músculos flexores de la rodilla, cuando hacen fuerza, tiran de la tibia para atrás, doblando la rodilla, ¿sí? Y ayudan también mucho a la extensión de la cadera, llevar la pierna por detrás, toda la pierna en su conjunto por detrás, y estirar la cadera, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar más para la otra clase, ya vamos a explicar eso, ¿sí? Principalmente lo que tenemos entonces acá son músculos flexores, flexores de la rodilla, que doblan la pierna. Bien. Y finalmente tenemos lo que está coloreado de color violetita acá, que sería el lado interno del muslo, ¿sí? La parte de adentro del muslo, en donde están los famosos aductores. Aductores en plural. Mucha gente le dice el aductor, me tira el aductor. No, no hay un aductor, son varios aductores. De hecho, son muchos, ¿sí? Los voy a mostrar en otra diapositiva para que se vea bien. Estos son los aductores. Vean cómo están puestos, ¿sí? Todos por dentro del fémur, yendo desde la tibia, toda la cara, todo el costado interno del fémur, y todos se unen cerca del pubis, de la pelvis, ¿sí? Vean la cantidad, son 4, 5 aductores, son varios, ¿sí? Todos trabajan juntos para generar, como su nombre lo indica, la aducción, ¿sí? Que era este movimiento de cierre, de juntar las piernas, ¿sí? Entonces van a llevar las rodillas hacia adentro, van a unir las rodillas y van a unirlas a la línea media, a la línea de la pelvis. Esa es la principal función de los aductores. También, dependiendo de la posición inicial de la pierna, si la pierna está girada hacia afuera o hacia adentro, también tienen un componente de rotación interna o externa, dependiendo de la situación, ¿sí? Pero principalmente son aductores, como su nombre lo indica. Bien, entonces repasamos. En la parte de adelante tenemos entonces el compartimento anterior con músculos extensores de rodilla, rotadores externos y abductores. En la cara posterior tenemos los isquiotibiales. Perdón, no mencioné ahí uno de los protagonistas, tenemos el cuádriceps. Después podemos mencionar también al tensor de la fascia lata. En la cara posterior tenemos los isquiotibiales, ¿sí? Que van a ser flexores de la rodilla, que van a doblar la rodilla, y más que nada eso. Después vamos a ver el tema de la cadera. Y finalmente tenemos los aductores en el compartimento interno, ¿sí? Del muslo, varios aductores que tienen la función principal de aducir la pierna, llevarla hacia la línea media, y también un componente de rotación interna o externa, depende de la situación. Bien, eso sobre todo con el muslo, bastante fácil, bastante rápido. Más imágenes, acá podemos ver bien entonces diferenciados los músculos posteriores de la pierna. Ahí vamos a trabajar también en la clase que viene con estos músculos, los músculos internos de la cadera, que también son muy importantes para la pierna. Ahora sí vamos a hablar de la pierna en sí, de la pantorrilla en sí. Aquí tenemos que diferenciar los grupos musculares de la pantorrilla en músculos anteriores y externos con los músculos posteriores, ¿sí? Algo parecido a lo que pasaba con el muslo, solo que acá no hay tantos músculos internos. Es más que nada adelante y atrás. ¿Sí? Adelante con un poquito de músculos del lado de afuera y atrás. ¿Sí? Es más simple incluso que el muslo. ¿Por qué? Porque acá sobre todo lo que vamos a tener son músculos que van a ayudar al movimiento del tobillo en sí. Algo que caracteriza a los músculos de la pantorrilla es que
no tienen tanta incumbencia o no generan tanto movimiento sobre la rodilla, si bien ayuda y son bastante accesorios al trabajo del cuádriceps y de los isquiotibiales. Su principal función tiene que ver con el movimiento del tobillo y del pie, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que todos estos músculos arrancan más o menos a la altura de la rodilla, ¿sí? entre la unión del fémur y la tibia, y recorren toda la pantorrilla hasta cruzar por debajo de la línea del tobillo y terminan insertándose en distintos huesos del pie. Llegan cruzan el tobillo y llegan hasta, incluso hay algunos que llegan hasta la punta de los dedos de los pies, ¿sí? Son bastante largos y involucran muchas articulaciones. ¿Qué podemos decir de estos músculos? Sobre todo que vamos a tener un grupo anterior, un grupo muscular anterior, en donde podemos mencionar sobre todo el tibial anterior. El tibial anterior es un gran protagonista de estos músculos, porque lo que van a hacer es generar la flexión del tobillo, es decir, doblar el pie hacia arriba, llevar la punta del pie hacia arriba, hacia la pierna, ¿sí? Y mucho componente también de inversión, que era este movimiento que les decía yo de girar el pie hacia adentro, ¿sí? Que va a tener mucho que ver con la formación del arco interno del pie, uno de los arcos más importantes del pie, o al que más se lo conoce, el más famoso de los arcos del pie, ¿sí? Ahí el tibial anterior es el que tiene más protagonismo. Ayuda muchísimo a formar el arco y a alinear el pie respecto al resto de la pierna, ¿sí? Tiene un componente flexor, pero también muy importante para alinear el pie y formar el arco. Entonces, tibial anterior. Hay otros músculos también, está el tibial lateral, los peroneos, largos, cortos. Son muchos músculos más hacia el costado de la pierna, más externos, que van a tener una función más de desviar el pie hacia afuera, ¿sí? Y también influenciar o trabajar sobre los otros arcos del pie. Pero eso no hace falta que los conozcamos mucho, por lo menos en esta instancia. Con que ustedes recuerden el tibial anterior, ¿sí? Ya ese es un músculo muy importante. Bien, pasamos a la parte posterior de la pierna, de la pantorrilla, de la pierna. Aquí tenemos un gran músculo que se divide en tres, ¿sí? Muy parecido a lo que pasaba con el cuádriceps, solo que acá está en la parte posterior, y que está formado por tres fascículos, por tres, digamos, tres músculos que se juntan para formar uno solo. Este es el famoso tríceps sural, ¿sí? O también lo van a encontrar como gastronemio, ¿sí? Nombres medios complicados. Tríceps, de tri, ¿sí? O gastronemio. O como se lo conoce también muy comúnmente, los gemelos, los famosos gemelos, ¿sí? En realidad los gemelos, que son estos dos musculitos que tenemos en la parte de atrás de la pantorrilla, son, como su nombre indica, son solo dos, ¿sí? Falta el tercero, el trillizo, el trillizo es el que completa el trío, que es un músculo que está tapado por los gemelos, ¿sí? Los gemelos están más superficiales, más cerca de la piel, y tenemos que correrlos para poder ver en la tercera parte del músculo, que sería este que se ve acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, que es el sóleo, ¿sí? Que es un músculo más profundo, está más pegadito al hueso. Los tres juntos forman lo que es el tríceps sural, cuya función tiene mucho que ver con la flexión de la rodilla, pero también es el que genera la puntita de pie. Cuando nosotros nos ponemos de puntita de pie, levantamos el talón y nos paramos sobre la punta de nuestros pies, es decir, cuando llevamos el peso hacia la punta de nuestros pies, ahí es donde trabaja sobre todo el tríceps y el sóleo. El sóleo tiene una gran función postural, mantiene la postura, es muy importante para mantener la postura. Fíjense, el tríceps termina formando un tendón muy importante, el famoso tendón de Aquiles, que es ese tendón que tenemos en la parte de atrás del tobillo, ¿sí? Que es ese cordón bien rígido, bien duro que tenemos en la parte de atrás del tobillo. Ese es el tendón que se forma a partir del tríceps, el tendón de Aquiles, que se inserta en el talón, en el hueso del talón, el calcáneo, ¿sí? Tiene mucho que ver cuando hay problemas de espolón, también ahí se ve muy castigado el tendón de Aquiles, ¿sí?
Músculo muy importante para la función bípeda, para mantenernos parados en dos patas, ¿sí? Ya voy a explicar bien eso más adelante. Bien, nos quedan los músculos propios del pie. Son músculos más cortitos. Estos no les vamos a dar mucha importancia por ahora, ¿sí? Solo saber que existen, saber que están, ¿sí? Saber la función. Trabajan mucho con los movimientos propios del dedo, y en el caso de los músculos de la planta del pie, estos que se ven acá, que son muchos, tienen distintas capas y están en distintas orientaciones, están muy relacionados con la formación de los arcos del pie, ¿sí? El hecho de que una persona tenga pie plano o pie cabo tiene mucho que ver con la condición